Lizardo, gracias por tu presencia. Siempre un placer tenerte con nosotros. Y nada, te paso la palabra. Todos tuyos. Hola, buenas tardes. Gracias, Enrique. Y igualmente un placer volver a participar en los webinars de Voltimon y bueno, volver a tener el contacto, bueno, a través de un webinar con todos los asistentes, que algunos pues nos atienden desde bastante lejos, pero bueno, ya sabemos un poco que estamos viviendo también una pandemia y la nueva formación, la nueva normalidad de formación, pues obliga a hacerlo de esta manera, que también es verdad que se llega a más gente. Bueno, Lizardo Recio Maillo es mi nombre, soy Product Manager de General Cable dentro de Prysmian Group y bueno, yo creo que la marca más o menos la conocéis, es una marca de líder dentro de lo que es el mercado de cables eléctricos de energía y de comunicaciones. Y bueno, el webinar de hoy está centrado en cables para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Bueno, el cable, digamos, propiamente del lado de corriente continua, cable fotovoltaico, se aplica a todas las instalaciones, ¿no? Si bien un poco lo que es la charla está centrada en los grandes sistemas fotovoltaicos, ¿no? Que es donde se dan algunos tipos de dudas frecuentes y tal, que intentaremos dilucidar, aparte de hablar de un poco, bueno, pues qué propiedades pueden tener los cables, incluso en especial para estas instalaciones, ¿no? Bien. Pues vamos allá. A ver, esto, digamos, es la primera página. Bueno, esto podría ser un sistema fotovoltaico en grande, ¿no? Un gran parque fotovoltaico que, como podemos ver, pues tiene la zona de captación, que se hace con un cable, lo que se llama el propio cable fotovoltaico, el Excedent Class Solar, que tenemos nosotros, ¿vale? Designación genérica ahora la veremos, H1Z2Z2-K, eso para la captación, tanto lo que es el conexionado entre paneles, es decir, esos latiguillos que llevan los paneles deberían ser de este tipo de cable, que está especialmente diseñado para soportar las condiciones de intemperie, no solo el calor, sino el frío. Bueno, pues está pensado también para la resistencia al ozono, ensayos de dureza, es decir, unos cables especialmente pensados para soportar pues una vida estimada de 25 años en las condiciones de una instalación solar fotovoltaica, ¿no? Luego, pues como sabemos, con estos cables llegamos a los String Combiner Box dentro de lo que sería el esquema general de un parque fotovoltaico, ¿no? Estas cajitas que tenemos por aquí, y de ahí pues ya salimos, unimos positivos, unimos negativos y podemos salir con cables más grandes para canalizar la energía hasta la zona de los inversores, ¿no? Esto pues típicamente se viene haciendo con cable de aluminio. Bueno, el aluminio se puede hacer con cable de cobre igualmente, pero bueno, ya sabemos que el aluminio a lo mejor para tendidos así grandes y donde hay espacio para instalar, pues a lo mejor es el elegido, ¿no? Salvo que a lo mejor por poner aluminio tengas que poner 2 conductores por polo y con cobre lo hagas con uno, tal, pues parece que un poco el elegido es el cable de aluminio. Igualmente para la conexión entre los inversores y el transformador. Y los transformadores para luego el vertido a red en media o en alta tensión, para lo cual también tenemos cables, los Bullprint Class y el Satene Class. Bien, esto un poco sería el esquema general con los cables. O sea, realmente pues no son instalaciones en este sentido a la hora de la variabilidad de los cables complicados, ¿no? En cuanto a lo que es la energía, ¿no? Tanto en el lado de corriente continua, que así se llama en la norma UNEHD 60364-7-712, que es una norma de referencia para sistemas fotovoltaicos que incluye todos menos los de la figura, ¿no? Porque al fin y al cabo los sistemas solo para vertido en red pues tienen alguna idiosincrasia, son muy grandes, entonces están fuera de esa norma, pero todos los demás estarían ahí metidos y ahí hablan del lado de corriente continua y lado de corriente alterna, es decir, que es una terminología aceptada en las propias normas, ¿no? O contemplada en las propias normas. Bien. Si vamos al cable puramente de fotovoltaico, este que decíamos que tanto para los latiguillos de los paneles como para el conexionado entre los strings y los string combiner box, ¿no? Pues sería el cable Stellent Class Solar, ¿no? Cables especialmente pensados para este tipo de instalaciones por su alta resistencia a la intemperie. Y bueno, pues también igualmente porque con sus tensiones pues pueden soportar las más exigentes condiciones de los parques, ¿no? Últimamente, bueno, es lógico, ¿no? El diseño, los parques se hacen grandes y bueno, pues los estudios técnico-económicos se afinan, ¿no? Y se ve pues que si, bueno, canalizamos energía a 400 voltios,
pues tenemos con la misma sección la tercera parte de energía que si la canalizamos a 1200 voltios, ¿no? Por poner un caso a lo mejor más exagerado. Y como el mismo cable no soporta 400 o 1200 voltios, pues se ha intentado siempre ir hacia la parte más alta de la tensión posible que puede soportar el cable, ¿no? Sin tener que llegar a los 1800 voltios de tensión máxima que soporta el cable. Entonces, esto sí que ha suscitado muchas veces, pues, ¿cuál es la tensión máxima que soporta el cable? Bien, vamos a ver, la nominal es 1/1. Ya sé que típicamente era 0,61 kilovoltios. Bien, en la norma de diseño de este cable, la EN50618, viene 1/1 kilovoltios y en alterna y en continua 1,5/1,5. Al fin y al cabo, como sabéis, la alterna, el valor máximo de alterna es la raíz de 2 por el valor eficaz, ¿no? Esa raíz de 2 es aproximadamente 1,5, pues ahí tenemos el razonamiento, ¿no? Tienes una tensión que 1 multiplicado por 1,5 da 1,5. Y las tensiones máximas a que puede funcionar el cable, tensiones máximas son 1,2/1,2 kilovoltios en alterna, multiplicado por 1,5 igualmente nos da 1,8/1,8 kilovoltios en continua, ¿vale? Entonces, aquí, digamos, viene un poco la primera pregunta. Vale, me dice que las tensiones son muy altas, pero ¿cómo puede ser posible que la tensión simple, que es el primer valor, el U sub 0, sea igual a la tensión compuesta, ¿no? Si siempre se entiende que entre dos conductores se podrá soportar más tensión que entre un conductor y tierra, ¿no? No entre un conductor y otro conductor conectado a tierra, sino entre un conductor y tierra directamente. Y eso es verdad en general, pero aquí hay una excepción técnico-legal, digámoslo así, que hace que el cable pueda soportar legalmente 1,8 kilovoltios entre conductores y 1,8 kilovoltios entre conductor y tierra. ¿Vale? Importante, de ahí que valga para sistemas IT. Tengo un sistema IT de 1500 voltios, ¿me vale este cable que es de 1,1/1 kilovoltios? Sí, le vale. ¿Vale? Esta es un poco una de las grandes aclaraciones, pero es así, o sea, aunque parezca incongruente. Y es una cosa que solo se da a este nivel de tensión, 1/1 kilovoltio, 0,61 kilovoltio. En tensiones más bajas, tensiones más altas, esta decisión técnico-legal, que luego veremos dónde está escrita, ¿vale? Es así. ¿Vale? Bien, entonces, aquí en la propia norma del cable nos lo dice. La EN50618, que es otra cosa que tenemos que comentar. Esta norma figura en esa norma de referencia que hemos dicho, la UNHD 60364-7-712. Es decir, por primera vez ya tenemos una norma de diseño de un cable fotovoltaico, porque hasta ahora había cables, cada uno iba haciendo su diseño, muy bueno para la intemperie y tal, pero parece que se va unificando en esa norma, ¿no? Igualmente cumple el estándar internacional IEC, ¿vale? Entonces parece que ya se converge a un tipo de cable fotovoltaico según una norma y, bueno, pues parece que un poquito mejor para saber a qué atenernos todos, ¿no? Y luego, pues, razonar cada fabricante en favor de su propio producto. Entonces, la EN50618 es la que figura ahí, pero ya os adelanto más. También es la que se tiene propuesta en la futura ITC-BT 53 del reglamento de baja tensión, ¿vale? Se está intentando, bueno, igual iría la cosa más rápida de no haber mediado el virus, ¿no? Pero se pretende publicar un nuevo reglamento de baja tensión cuando se pueda, ¿vale? Y hay algunos borradores, de hecho hay uno, insisto, que es la ITC-BT 53 sobre sistemas de corriente continua, no solo sistemas fotovoltaicos, insisto, sistemas de corriente continua en general. Y aquí este sería el cable que se citaría como el de las características básicas para el lado de continua de una instalación fotovoltaica, ¿vale? Entonces, lo tenemos en la norma UNHD que he comentado antes, en la ITC 53 aparecerá, es decir, ya no se trata de un cable que yo dije que era mejor que el tuyo, el otro mejor, sino que, bueno, va apareciendo en normas y eventualmente aparecerá en el reglamento de baja tensión, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es importante y es reseñable porque, bueno, porque tendremos eventualmente esa obligación estricta de utilizar un cable de estas características o de características superiores. Al fin y al cabo será esta la referencia. Bien, tanto para las instalaciones grandes como para las pequeñas. Pero en principio, bueno, la norma y la ITC seguramente se centrarán más en toda la parte de autoconsumo. En cualquier caso, si está bendecido por una norma europea e internacional, evidentemente es que el cable es un cable que es una norma que está detallada para poder soportar las condiciones de un sistema fotovoltaico y no tener sorpresas, ¿no? Bien.
Si pensamos en el lado de continua o alterna ya, el cable de baja tensión de energía, es decir, este que llega desde los string combiner box, donde yo llevo los strings, los cables positivos y los negativos hacia la caja, y de ahí salgo con 2 cables más grandes para llevar la energía en continua a los inversores, bueno, pues esa conexión se suele hacer con cable de aluminio, se puede hacer con cable de cobre igualmente, pero bueno, parece que un poco el mercado tira por ahí. El aluminio ya sabemos que es más resistivo, pero bueno, es más barato que el cobre, ¿no? Salvo rara, a lo mejor, excepción, pues típicamente pues, se utiliza aluminio, ¿no? Es cable de 0,61 kilovoltios, pero igualmente le aplica lo que hemos dicho antes, tensiones máximas en alterna, eficaz, 1,2 barra 1,2. Tensiones máximas en continua, 1,8 barra 1,8 kilovoltios. ¿De acuerdo? Ensayos de tensión que tiene nuestro cable son los mismos que un cable de 1,8 barra 3, es decir, como si fuera de una tensión nominal superior. No 0,61 kilovoltios, sino la siguiente, que es 1,8 barra 3. Por eso soporta 6,5 kilovoltios en alterna y 15 kilovoltios en continua, durante 5 minutos. Nosotros garantizamos esto en este cable, que típicamente sus ensayos serían menores. Nosotros garantizamos estos ensayos a mayores. Es decir, es algo que va más allá de su propia norma. Es algo propio del cable Harmony Class. Importante porque, bueno, pues hay muchas... suele haber muchas dudas en lo que suele pasar, tanto antes, pero sobre todo después de los inversores. Recordemos que este cable igualmente vale para la conexión entre el inversor y los transformadores, ¿vale? Entonces, pues parece que suele quererse bastante, suele interesar bastante tener ensayos superiores a los que correspondería un 0,61 kilovoltio. Ya hemos dicho que continuamente en alterna puede soportar 1.200 voltios entre conductores o entre conductor y tierra, y 1.800 voltios en continua entre conductores o entre conductor y tierra. Eso continuamente. Pero además soporta ensayos propios de un cable de categoría superior. Bien, aquí tenemos la norma de diseño. Es un cable con buena resistencia mecánica, con buena reacción al fuego. Igualmente, como he dicho, apto para sistemas IT, porque la tensión simple y la compuesta, la tensión simple y compuesta en continua son 1,8 kilovoltios. Si bien normalmente en alterna, en general, lo que se va pidiendo es 1.500, garantizar los 1.500 voltios en un sistema IT como máximo. Suele ser por condiciones de inversores y tal. Bien, pues estos cables perfectamente válidos para esa función, ¿vale? Que es algo que solía suscitar dudas. Más allá del Harmony Class, nosotros tenemos una versión mejorada, ¿no?, en cuanto a su resistencia mecánica, que es el Harmony All Ground. ¿Vale? Este es un cable exclusivo, un diseño exclusivo de General Cable y patentado, ¿vale?, que tiene muy alta resistencia mecánica. En particular, soporta 7 veces más impacto que el cable normal, ¿vale? Propiedades, podéis ver, gemelo a lo que hemos puesto antes, también 1.200 barra 1.200 en alterna, 1.800 barra 1.800 en continua. Ensayos de tensión igualmente, propios de un cable de nivel de tensión asignada superior, ¿vale?, apto para sistemas IT, lo que hemos comentado, todo eso, pero además tiene muy alta resistencia mecánica. ¿Y esto en qué se traduce? Como hemos dicho, 7 veces más resistencia al impacto mecánico. A ver si puedo darle para adelante, un momento. Vale, aquí. 7 veces más resistencia, ¿vale? Entonces, como vemos, ¿esto qué supone? Básicamente, bueno, básicamente es que es un cable que se puede abrir la zanja, se tiende el cable y se cierra la zanja con el mismo material que lo hemos abierto. Es decir, no necesita lo que nos dice el punto 211 del ITC 07 del reglamento, ¿no? Preparar un lecho de arena, seleccionar material luego para soterrar el cable, no. Directamente con el mismo material que se ha sacado, tendemos el cable y cerramos la zanja con ese mismo material que hemos sacado con la pala. Esto se traduce, pues lógicamente, en grandes ahorros de recursos, de medios técnicos, recursos técnicos y recursos humanos, y hace que las instalaciones puedan realizarse de forma más rápida, e igualmente lo que se consigue es, bueno, pues un gran ahorro económico a todos los niveles y, por supuesto, hacer que la instalación sea más ecológica, con un mínimo intervencionismo en zonas donde, bueno, pues puede haber necesidades de cortar el tráfico. Entonces, evidentemente, esto agiliza mucho. O sea, ahora mismo ya hay muchas referencias de parques realizados con este tipo de cable.
y otros que se están ejecutando, y en general además sabemos que quien lo prueba repite, ¿no? Porque es una solución muy buena para sistemas fotovoltaicos. Igualmente esta tecnología la podemos aplicar a cables de media tensión. Está basado en norma francesa, es decir, que no es un solo invento, está bendecido por norma. Y es un cable que, como ponemos aquí, tiene la posibilidad de instalarse pues, hasta valores de 2 kilómetros de línea por día. O sea, luego veremos un vídeo que es más concluyente que lo que yo pueda decir, pero es el cable de aluminio, los cálculos son los mismos, todo igual, simplemente que con una zanja simplificada, un tendido rápido y el soterramiento del cable, pues hemos terminado lo que supone la instalación de ese cable. Entonces es algo muy importante que en un estudio técnico económico, pues lógicamente los números van a sonreír fácilmente, ¿no? Con este tipo de cable, insisto, de diseño exclusivo nuestro. Los cálculos eléctricos exactamente los mismos, es decir, y como he dicho, los parámetros eléctricos que supera este cable o los parámetros nominales, los mismos que tenemos con el cable Harmony normal, ¿no? Bien. Detalles aquí, lo tenía yo animado, pero bueno, al estar así, de aquí, digamos, como os decía, iba a extraer de dónde se puede deducir que un cable de 0,6 kilovoltio pues, puede soportar esas tensiones iguales entre conductores y entre conductor y tierra, ¿vale? Porque, bueno, pues es verdad que es algo que suscita dudas. La IEC 60502-1, que es un poco la madre de las normas de los cables de baja tensión, de nuestros cables de diseño, o por lo menos de los cables que la cumplen. Puede ser que alguno no la cumpla. Estos Harmony lo cumplen. Los cables fotovoltaicos, ya estos valores los dice directamente en su norma, es decir, no tienen que aludir a la IEC 60502-1. Y ahí encontramos una tabla que dice tensión más elevada del sistema, como veis, y pone categorías A y B, la tensión U sub 0, que podemos ver aquí, ¿vale? En la tabla, tensión asignada U sub 0 en kilovoltios, 0,6 kilovoltios para categorías A y B, y para la C 0,6 kilovoltios. Sin embargo, al nivel de tensión superior, de 1,8 hay que pasar a 3,6. Es decir, la U sub 0 es de un 0,6 un kilovoltio. Eso quiere decir, insisto, que las tensiones simples y las compuestas son las mismas, porque eso vale para categorías A y B y para la categoría C. Estas redes que pueden funcionar tiempo prolongado con un conductor a tierra, porque lo que se prioriza es el suministro, ¿no? Pues esa es un poco la explicación, ¿no? Y está, pues eso, en la IEC 60502-1 a disposición de cualquiera. Igualmente la HD 603-1 lo contempla. Bueno, al respecto de lo que decíamos de las tensiones máximas, ¿no? Pues es ejemplificar otra vez lo mismo, ¿no? Si tuviéramos una tensión máxima de 834 voltios en continua y el sistema fuera IT, pues tendríamos esa posibilidad también entre conductor y tierra, ¿no? No solo entre polos. Bueno, pues lo que necesitaríamos entre conductor y tierra y entre polos sería 0,834 kilovoltios, y como sabemos que el cable es de 1,8/1,8, sin problema, ¿vale? Es decir, que un caso como podría ser este, pues evidentemente solucionado. A ver, un momento. Sigo adelante. Vale. Casos, por ejemplo, que se dan en el lado de alterna, ¿no? Como el caso de la onda del inversor, cuando hay un funcionamiento normal, pues aquí tenemos una onda alterna, por ejemplo, con 718 voltios de tensión de pico, ¿no? Como nosotros hemos dicho que tenemos 1.200 voltios de tensión eficaz alterna, máxima, 1.200, pues ahí tenemos 718 partido de raíz de 2 es menor que 1.200, ¿no? Y la de pico igualmente sin problema, ¿no? Esos 718 voltios pues son menor que los 1.200 raíz de 2. Al fin y al cabo son la misma ecuación arriba y abajo, ¿no? ¿Vale? Ocurre, bueno, cuando funciona, cuando entra en funcionamiento antipeide, ¿vale? Cuando entra en funcionamiento, pues lo que podemos encontrar es eso, que la onda se ve sumada a un valor continuo, ¿no? Como es el caso, un valor de continuo. Entonces, la senoide se nos desplaza hacia arriba y nos encontramos algo así, es decir, que tenemos una sobretensión.
en ese momento. Bueno, pues para este caso igualmente soportado. Si hacemos cuentas, 1.468 voltios. Hemos dicho que son 1.800, no tenemos problema, ¿no? Lo razonemos como lo razonemos, porque, insisto, en este caso, aunque es una senoide, la corriente no deja de ser, o la tensión no deja de ser continua porque no cambia de sentido, ¿no? Bien, pues ahí tenemos igualmente razonado, no superamos esos 1.800 voltios en continua, ni de pico, ni de valor, bueno, pico, que es el valor máximo, es para lo que se definen esos valores de continua, e igualmente estaríamos salvados, es decir, que el cable responde perfectamente aún en el caso de esto, que además es un caso real del funcionamiento del sistema anti-PID, ¿de acuerdo? Bueno, bien, eso como ejemplo de cosas que pasan, ¿no? Otras cosillas también a tener en cuenta es un poco el agrupamiento de cables de string, ¿vale? Los cables soportan intensidades admisibles en ciertas condiciones, ¿no? Pero no hay que tampoco ser, digamos, demasiado confiado. Esto quizá pasa mucho también en instalaciones, quizá a lo mejor no tanto de gran potencia, pero sí de media potencia, a lo mejor de 1 megavatio, una cosa así, donde se quiere llevar todos los strings directamente a los inversores para poder monitorizar cada uno de los strings, cosa que es una gran ventaja si sabes si tienes un problema en uno o en otro, pues algo que ya conocemos, todo lo que sea dividir los circuitos, ponerles protecciones, pues al final si tienes un problema, pues lo solucionas más fácilmente, ¿no? En este caso estamos en la misma, simplemente con la posibilidad de monitorear. La mejor manera es llevar los conductores de cada string hacia el inversor y de ahí poder sacar la monitorización. Entonces, esto en instalaciones muy grandes, no digo, pero en las de tipo medio sí que se da mucho poder llevar al inversor, ya digo, cada stream por separado, pero claro, lo que hacemos es que en las canalizaciones agrupamos un montón de circuitos, ¿no? Y esto, claro, lleva un coeficiente de corrección por agrupamiento, no nos podemos confiar, que creemos que por caída de tensión, no, yo pongo el 6 milímetros y así supero por caída de tensión y por intensidad admisible va sobrado. Bueno, por intensidad admisible va sobrado en las condiciones idóneas que dicen las tablas de intensidades admisibles. Pero si usted agrupa, tiene que aplicar coeficientes de corrección. Y si pone muchos conductores, pues con mayor motivo, el coeficiente de corrección será muy alto y tendrá usted que sobredimensionar el cable. Y posiblemente ese de 6 no le valga y tenga que ser 10 o 16, ¿no? O sea, un poco como una pequeña advertencia sobre todo. Insisto, las instalaciones pequeñas no llevan muchos strings. Las muy grandes ya hemos visto que llevamos hacia los combiner box y de ahí salimos con otro tipo de cable de aluminio, pero las medianas sí que son tentadoras de hacerlo así y bueno, pues simplemente una pequeña advertencia. No hay nada nuevo porque al fin y al cabo es algo que se conoce. Aquí, como veis, los positivos juntos y los negativos juntos. Bueno, esto en alterna sería una herejía, ¿no? Poner una fase, todo juntas las R's, todas las S por otro lado y todas las T por otro lado. Esto no se puede hacer porque no se compensan las inducciones y garantía de problemas inmediatos, ¿no? Pero en corriente continua sí que es algo que primero no da problemas y segundo es conveniente. No da problemas porque estamos hablando de corriente continua, por lo tanto, al no haber prácticamente variación de flujo, no habrá inducciones, ¿no? Esto sabemos, como nos decía Faraday, que la variación de la corriente o la variación del flujo magnético es lo que genera las inducciones, no el flujo constante. Y aquí el flujo magnético va a existir, pero será constante, ¿no? Porque la corriente es continua prácticamente. Bien, es continua constante, ¿eh? Continua es la que va siempre en la misma dirección, como hemos visto antes con la senoide, pero bueno, cuando hablamos de continua coloquialmente se entiende como continua constante, ¿no? En general. Bien. Eso nos dice que no nos da problemas. Bien, pero ahora, ¿por qué es conveniente? Bueno, pues porque si tenemos un defecto en el aislamiento de dos conductores en contacto adyacentes, pues evidentemente el fallo eléctrico va a ser menor porque su conductor vecino va a ser de una tensión parecida a la que tiene la tensión, o sea, el potencial de los conductores, de los dos conductores implicados en el incidente, va a ser aproximadamente el mismo y, por lo tanto, al no haber casi diferencia de potencial, el fallo eléctrico se va a ver minimizado. Ese es un poco, bueno, pues el criterio que está escrito en ese código de buenas prácticas que publicó el IDAE, ¿no? Bien. Vamos más adelante. Bien, pues en este caso que lo que tenemos, son 24 circuitos de 24 strings, nos iríamos, vuelvo para atrás, cogeríamos las intensidades, vamos a poner que la intensidad de cortocircuito, que es con la que se calcula, que es con la que se debe calcular, como sabéis, es un poco superior a la intensidad del punto de máxima potencia, por eso si nosotros calculamos con la de cortocircuito, hacemos ya el doble cálculo con el criterio del calentamiento.
el de la intensidad admisible, y con el criterio del cortocircuito. Por eso, al ser un poquito más alta, da igual y se calcula con ella. Aplicamos el 1,25 que nos dice la ITC 40, pero que voces autorizadas, y de hecho en algún artículo publicado ya he puesto, es 1,40 por el tema de la intensidad de la irradiación solar extraterrestre, ¿vale? Ahí lo dejo esta vez. Y bueno, esto nos daría que esa intensidad ficticia que tenemos que pensar para poner para dimensionar la sección del conductor es 12,81 amperios. Bien, con esos 12,81 amperios que nosotros tenemos, ahora debemos aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento, porque eso es cuando el cable estuviera solo. Pero ahora el circuito estuviera solo, pero son 24 circuitos. Nos vamos a la tabla de coeficientes de corrección de la norma UNEHD 60364-5-52, totalmente coincidente con la IEC 60364-5-52. Esto vale para todos estos cálculos, ¿vale? Bien. Nos sale 0,40 para 20 circuitos, pero es que son 24. Bueno, pues si seguimos lo que nos dice la norma, al final tendríamos que irnos ¿a qué? Pues a ver, ¿no me he ido para atrás? Sí, me he ido para atrás, perdona. Es que es por la forma de ver esto aquí. Sí, vale. No, estoy bien. Bien, vale. Nos tendríamos que ir a la fórmula que nos dice la propia norma que hemos citado y dice que el coeficiente de corrección, cuando no vienen las tablas, tiene que ser 1 partido por la raíz del número de circuitos. Y aquí, claro, 1 partido de raíz de 24 nos sale esto, que es un coeficiente bajísimo, pero fijaos, de 12,81 nos sale a 63 amperios. Nos habría salido alto si fueran 20 también, ¿eh? O aplicando el 0,40, dividimos 12,81 dividido de 0,40 y nos sale un valor bastante alto, que es, en este caso, 32 amperios. Evidentemente, ya hay que pensar en secciones más altas y es algo que no debemos obviar, ¿no? Es algo importante, insisto, en esas instalaciones donde se quiere llevar muchos strings por una canalización al inversor, para tener, digamos, las diferentes entradas del inversor con diferentes strings y poder monitorizar. Entonces, luego si consideramos que el ambiente es de 50 grados 0,9, es decir, que al final la sección se nos dispara. Es decir, hay que tener cuidado con esto, que ya he visto algún caso donde al final se ha obviado el coeficiente de corrección por agrupamiento. Es casi más pues una pequeña advertencia, ¿no? Aquí hay una cosa también que yo he hecho, que a lo mejor alguno dice, bueno, ¿y por qué le pone tapa a la bandeja? Bien, es una canal protectora, ¿vale? Oye, yo lo hago en bandeja. Sí, de hecho, los cables ventilarán mejor. He querido ser escrupuloso con el reglamento, poniendo esta canal protectora, siempre por un poco por lo de la ITC 30.2, que sí os invito a que os repaséis, donde asemeja a las intemperies a locales mojados. Y más abajo habla de que las canalizaciones tienen que ser estancas y contempla la posibilidad de tubos o de canales protectoras, pero no otro tipo de instalación, ¿no? Entonces, en principio dirás, bueno, y si pongo esa tapa y tal, ¿por qué necesito también un cable que soporte tanta radiación solar y todo eso? Pues también lo entiendo, ¿no? Porque al final es verdad que en general muchas veces se hace sin tapa y eso no debería dar problema porque el cable lo garantiza. Aquí viene un poco, sobre todo, el debate de lo que es una canalización estanca. ¿Vale? Porque, por ejemplo, una canal protectora como esta, que pudiera estar perforada por abajo, dice, hombre, estanca. Ya, pero bueno, claro, la canalización realmente es el conjunto del cable más el sistema de conducción de cable. Es decir, la canal protectora iría por un lado, el cable por otro, el conjunto de los dos es el sistema de instalación. Y bueno, es como que se ha dado por entendido que un cable que tiene su aislamiento y cubierta, pues es como un cable estanco. No es que esté escrito en ningún lado, pero es casi una regla aceptada. Si a eso le añadimos que el cable tiene esas especiales propiedades para soportar las condiciones de intemperie, como hemos dicho, pues en principio con y sin tapa debería valer. Pero bueno, pues si alguien nos dice, oiga, la ITC 30 dice esto, cuidado con dejar los cables al descubierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues era un poco el detalle, pero yo entiendo que lo propio es hacerlo con bandejas, los cables ventilan, el sistema de instalación es más permisivo en cuanto a la intensidad admisible, porque lógicamente ventila mejor sin tapa que con tapa, y entonces, pues, si tú pones tapa en una canal protectora, tienes una intensidad de corriente y un 25% aproximadamente más de intensidad si destapas la bandeja y es tipo rejilla o perforada, ¿no? Bueno, eso como inciso. Y si, por ejemplo, fueran enterrados, pues si fueran enterrados tendríamos
que ir al sistema de 1 de 2, bueno, si van enterrados se entiende bajo tubo. Aquí volvemos a la misma con el reglamento. El reglamento dice un circuito por tubo. Yo sé que cuando son muchos strings es algo bastante inviable, ¿vale? Entonces, pues es otra cosa que también, bueno, pues por si acaso le pongamos ahí un asterisco y decir, oye, yo he puesto un circuito por tubo, pero cuidadito porque o sea, he puesto varios circuitos por tubo, pero cuidadito porque en principio alguien me podría decir, no, es que la ITC 07 dice un circuito por tubo, que ya sé que está hecha para redes de distribución y ahí sí parece bastante racional, y aquí pues se va un poco de madre. A lo mejor habría que actualizarlo para situaciones así, porque, hombre, 20 strings por 20 tubos distintos, pues, hombre, es verdad que luego a efectos de mantenibilidad está mejor, pero hace falta tener espacio y, bueno, ya sé que luego, evidentemente, pues presupuesto, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo comento un poco porque también raya un poquito con lo que estrictamente dice el reglamento. Bueno, en este caso, también igualmente, para si fuera enterrados todos en un mismo tubo, pues aquí tenemos que la tabla de intensidad de coeficientes de corrección de la citada norma que he dicho antes, que es equivalente a la internacional, ¿vale? Dice que esto vale para los sistemas de AAF, por lo tanto el de 1 y de 2 estarían incluidos, y aquí están todos los coeficientes de corrección. Se deduce eso, ¿no? Y entonces, pues si fueran 20 strings sería 0,40, ¿no? Lo mismo que si los metiéramos todos en una canalización cerrada que hemos visto antes, ¿vale? Pero, por ejemplo, la norma francesa sí que tiene un coeficiente exclusivo para cuando varios circuitos van bajo tubo y enterrados. Y en el caso de que sean 20 circuitos, como veis aquí, el coeficiente es 0,22, ¿eh? O sea, es decir, que baja bastante respecto al que tenemos arriba. Y este es un coeficiente específico, insisto, es de la norma francesa, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser una norma de un país europeo, además con una regulación eléctrica bastante aceptada o bueno, bastante detallada, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por tener cuidado con eso, porque son coeficientes estrictos, lo enterramos y no nos confiemos en las intensidades porque aquello se pone a funcionar todo a la vez, todos los circuitos se cargan a la vez, esto es lógico, ya sé que no están todo el día, 24 horas al día, pero esto pasa y entonces pues tener un poquito de precaución cuando se diseña esto, sobre todo si vamos a meter muchos circuitos en una misma canalización, que además, insisto, van a funcionar, queremos que funcionen todos a la vez además, ¿no? Estos coeficientes de corrección pues son importantes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que son los tipos de cable, finalizando un poco, pues aquí tenemos lo que serían los del lado de media tensión, básicamente dos tipos de cable. No, este que sería el cable, el Bullpen Class, sería el cable tipo homologado por Iberdrola, que es el que nosotros recomendamos. Son los cables que entendemos que son los de mejor calidad por su aislamiento de tireno-propileno de alto gradiente, que además tienen mayor facilidad de instalación porque tienen menor diámetro exterior, por lo tanto son más ligeros, tienen menor radio de curvatura. Además, la goma siempre es una protección frente a la humedad, ¿no? El polietileno reticulado, que es la otra alternativa, sí que si le afecta la humedad puede generar descargas parciales, puede generar arborescencias químicas en el aislamiento y al final tener descargas parciales. Y eso, pues, a un aislamiento de goma, pues no le pasa, ¿no? Decir que en nuestros cables, por supuesto, la semiconductora externa, esta capa que hay por encima del aislamiento, es siempre pelable en frío, ¿vale? Y que por ser cable de etileno-propileno de alto gradiente, ¿vale? Además tienen algo más de intensidad miscible que los cables convencionales de XLPE. Por tanto, nosotros siempre, digamos, ofrecemos este tipo de cable. Si se quiere, además, con clase de reacción al fuego mejorada, también se puede fabricar, ¿no? Yo quiero un cable de alta seguridad. Se fabrica igualmente de alta seguridad. Bien. Y luego la otra alternativa, pues sería el cable homologado por las compañías del grupo Endesa, a ver, perdón, he puesto aquí Bullpen Class, he ido Bullpen H, anda, pues he puesto dos veces, no, estoy otra vez con el mismo, vale, no, sigo con el mismo, perdón, es que creí que estaba en el segundo porque no termino de ver las transparencias. Bien, este sigue siendo el mismo, simplemente, bueno, decir que está confeccionado por el proceso de triple extrusión, es decir, tanto la capa semiconductora interna, que es esta capita negra que hay aquí por encima del conductor, el aislamiento y la semiconductora externa se extruyen en una sola vez para evitar la deposición de impurezas, de suciedad entre las capas, ¿no? No sería lo mismo que hacerlo en 3 procesos. Se hace una sola vez y así ahí no va a haber problema porque hay una máxima que dice que, bueno, que la suciedad no es aislante, ¿no? Entonces hay que ser algo pulcros si queremos que el producto sea de calidad y dure en el tiempo, ¿no? El aislamiento está reticulado en catenaria y con formulación propia de General Cable. Y la cubierta, por supuesto, una elevada resistencia mecánica y a los rayos ultravioleta y a la absorción de agua, ¿no?
Entonces, bueno, pues estas son propiedades de cables de alta calidad, ¿no? Que siempre, bueno, pues son una garantía. Bueno, y aquí tendríamos la otra posibilidad, la otra posibilidad básica, que sería el cable de aislamiento de XLPE, polietileno reticulado. XLPE viene de Cross-Linked Polyethylene. El RH5Z1, que es homologado por las compañías del grupo Endesa, igualmente semiconductora externa separable en frío, triple extrusión en lo que es la confección de la semiconductora interna, aislamiento y la semiconductora externa. Tiene la propiedad de que la pantalla es de cinta de aluminio. Bueno, es una cubierta de elevada resistencia mecánica del tipo de la otra. Bueno, pues evidentemente es una alternativa al otro cable, al cable de goma, ¿no? Este tiene aislamiento de XLPE, ya tiene protección para evitar la penetración del agua, pero es verdad que siempre frente a la humedad es algo más vulnerable, ¿no? No dejan de ser dos cables de calidad. Nosotros, insisto, siempre recomendamos el cable HPRZ1, ¿no? El cable Bullprint Class. Bien. Entonces, con esto habríamos terminado esta parte de los cables, que es así de sencilla, que atenderé vuestras preguntas. Sí que quería poner un vídeo para que vierais un poco el tema del cable Harmony, que os he dicho, con la cubierta acanalada, que resiste 7 veces más impacto mecánico. Entiendo que el vídeo se ve. Bueno, pues lo vemos. La tecnología All Ground consiste en una cubierta especial acanalada que confiere al cable de una gran mejora de prestaciones mecánicas y puede ser adaptada a cualquier diseño de cable, baja o de media tensión. Esto se traduce en una excelente resistencia a los golpes, la abrasión y mejora de la disipación térmica. El cable All Ground supera el ensayo de impacto 7 veces superior al cable convencional. Dejamos caer una masa de 26 kilogramos desde 27 centímetros de altura y comprobamos la ausencia de daños en el aislamiento. El cable soporta la misma intensidad miscible que la versión convencional y la preparación de puntas para la confección de accesorios es sencilla. El cable All Ground tiene el mismo radio mínimo de curvatura que el cable convencional, resistencia a las termitas, a los rayos ultravioletas y una elevada resistencia mecánica. En este primer ejemplo mostraremos el tendido de una línea de 3 conductores de media tensión de 240 milímetros cuadrados de aluminio. En este proyecto el cliente seleccionó la solución de generar el cable por 2 razones principalmente. Primeramente, por cuestiones de seguridad. El uso de la solución All Ground necesita de reducido empleo de medios técnicos y recursos humanos. Además, la celeridad del tendido rebaja el impacto en el tráfico y el tiempo de exposición a riesgos. En segundo lugar, la rapidez y simplicidad de instalación. Con una zanja sencilla se deposita el cable e inmediatamente después se puede enterrar y compactar la arena como se observa en las imágenes. En el segundo ejemplo vemos el tendido de una línea trifásica de cable de media tensión de 300 milímetros cuadrados de aluminio en un parque eólico. Prácticamente en un solo paso se pudo abrir, tender y cerrar la zanja, lo que permitió una velocidad de 2 kilómetros de línea por día. La solución All Ground es más barata, reduciendo costes en el presupuesto total del proyecto, en las emisiones de CO2 y en el plazo de ejecución. Otra de las grandes ventajas es el impacto mínimo sobre el terreno. Sin duda, el cable All Ground es un gran aliado de la eficiencia. All Ground es sinónimo de economía, seguridad y ecología por su reducido impacto en el terreno, no necesitar el uso de arena específica para su soterramiento, menor empleo de medios técnicos y personal y fácil y rápida instalación. Elija All Ground para sus proyectos, un producto innovador de General Cable que hará su trabajo más fácil. Bueno, pues como decía, yo creo que vamos, se ve perfectamente, digamos, que es un producto de alto valor añadido, no deja de ser una solución idónea para aquellos casos donde tenemos que hacer tendidos pues, en parques fotovoltaicos, a lo mejor más tipo media tensión, perdón, en parques fotovoltaicos más baja tensión, media tensión en parques eólicos, pero evidentemente es una solución de alto valor añadido
y insisto, no decepciona porque quien lo prueba repite. Hay ya miles de kilómetros instalados en media tensión. En España tenemos muchos parques fotovoltaicos que ya han instalado y otros que lo están instalando ahora mismo y tal. Y bueno, pues evidentemente es un producto, como digo, de alto valor añadido que yo creo que hay que considerar o hacer los números o reflexionar sobre él. Es decir, bueno, vamos a ver de qué estamos tratando porque, bueno, pues no deja de ser un producto que nos va a facilitar mucho la instalación, mejorando incluso la dimensión económica y la dimensión ecológica de nuestro proyecto. Y ahora, pues nada, estoy abierto a las preguntas que me queréis hacer. Y bueno, pues nada. Enrique, no sé si me va a decir. Enrique. No sé si está igual que como hemos terminado un poco antes. A ver. Enrique. Sí, parece que conecta. A ver si no le llamo. A ver, parece. Un momentillo, por favor. Sí, Enrique. Sí, Vale. ¿me escuchas bien, Lizardo? Sí, perfectamente. Venga, perfecto. Pues chico, abro ahora un poquito la parte de preguntas, ¿vale? Vale. Primero les dejo también con la parte de encuestas. A ver, aquí. Vale, chicos, pues mira, tenéis delante de vosotros la encuesta de este webinar, ¿vale? Si podéis, por favor, poner ahí vuestras opiniones, es muy rápido, tanto minutillo, ¿vale? Así podemos saber más o menos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y así podemos mejorar un poquito para el futuro. Mientras tanto, Lizardo, te voy a pasar algunas preguntas, ¿vale? Mira, Marvin pregunta, ¿cuál es el producto recomendado para una instalación fotovoltaica DC, no sé qué es DC, con el polo negativo directamente puesto a tierra? Con el polo no, estamos hablando del mismo tipo de cable. Con el polo negativo a tierra o el positivo o con toma intermedia, estamos hablando de los mismos tipos de cable. O sea, en este caso, si estamos hablando del cable del lado de continua fotovoltaico, el que he comentado, y el otro igual. Sí, del tipo de producto, nada. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Los niveles de tensión son esos que decimos ahí, ¿sabes? Son 1,8 tanto entre conductor y tierra como entre conductores. Es decir, no hay problema. Estamos hablando del mismo tipo de cable, independientemente, como digo, polo positivo, negativo, toma intermedia, instalación flotante, que ya no se me ocurre más. Este sería el tipo de producto. Tanto el cable solar fotovoltaico, el Harmony, utilicemos la versión de alta resistencia mecánica, All Ground, o el Harmony Class, o el que hemos dicho, el Excellent Solar, para la zona de continua, la zona, digamos, de captación, por así decirlo. Perfecto. Mira, Esmeralda pregunta, que han comentado que el cable que va desde la caja de string a la caja SSB puede ser aluminio. Sí. Sí, no, pueden poner el cable que quieran. Lo que pasa que, bueno, parece que un poco pues la gente hace números, igual que invitamos a hacer números con el Harmony All Ground y ver lo mucho que se va a ahorrar utilizando ese cable, pues la gente ha hecho números del cable de aluminio versus cobre, son tiradas bastante largas de cable, a lo mejor donde no tienes tampoco problemas de que hayas tenido que poner muchos conductores por fase y posiblemente pues sea una instalación que sí que invite a poner cable de aluminio y en general es lo que se está instalando. Pero vamos, podría ser un cable tipo RVK, un cable de conductor de cobre, se rehacen los cálculos y siempre nos va a salir alguna sección inferior. O sea que, como sabemos, lógicamente el cobre es más caro que el aluminio. Entonces, bueno, cada uno hace sus números, pero típicamente se suele hacer con aluminio, no vamos a engañarnos. Perfecto. Y aquí hay una pregunta de José María que te voy a poner en pantalla, que es un poco larga. Mira, Vale, cuando se indica que son aptos para sistemas con categoría C. Sí, ya veo, vale. Cuando se indica, José María nos pregunta, cuando se indica que son aptos para sistemas con categoría C, no es ni A, tiempo con fallo a tierra inferior a 1 minuto, ni B, tiempo inferior a 1 hora. En teoría, suele ser aplicable a cables cuyo aislamiento está diseñado al 133% y no parece el caso de los cables indicados. Eso es, no parece, solo subrayo yo. Dice, hay que tener en cuenta que un sistema en el que la falta a tierra no es automática y rápidamente despejada, el estrés extra en el aislamiento reduce la vida útil de los cables. ¿Qué ensayos demuestran dicha actitud para la categoría C? Si cumple 1,8/3, ¿por qué marca 0 si es 1 kilovoltio? Bien, porque cumple
voy con esta última, cumple 1,8/3 para esos ensayos de tensión, no para otras cosas. Cumple esos ensayos de tensión, pero nada más. Los ensayos propios de 1,8/3, pero no tiene los espesores de aislamiento, por ejemplo, de un cable de 1,8/3, ¿vale? Bien, yo sé que aquí es verdad que es lógico que se suscite el debate. Decirle a alguien que la tensión entre conductores es igual que la tensión entre conductor y tierra, pues es algo que pone la cabeza obtusa. Y hasta cierto punto, pues dice, o te están engañando o el tío que habla no tiene ni idea y cosas de estas, es verdad. Os puedo asegurar que lo he mirado y remirado porque yo también me quedaba bastante perplejo la primera vez que lo vi. Entonces, son cables de 0,61 kilovoltios, pero insisto, es simplemente ver la IEC 60502-1, que es la madre de las normas de diseño de los cables de baja tensión, y ahí veréis lo que dice esa tablita, ese valor de 0,6 que pone cuando habla de categoría C. Por lo tanto, como tal, así se ha demostrado que vale y efectivamente, técnicamente, eso vale. Y además así se viene aceptando desde hace mucho tiempo. Ya sé que cuesta un poco. Lo de estar diseñado al 133%, que esto es típico bueno, pues según la norma, la IEEE, si mal no recuerdo, sí que habla del 133 y del 173% y todo esto, ¿no? Es típico de esto. Bien, pues en este caso, el cable de 0,61 kilovoltios, ¿vale? Es como si fuera no de 133, sino del 173%, porque nos permite una tensión entre conductores y entre conductor y tierra. Es decir, si lleváramos trifásica, podríamos soportar entre conductores los 1.200 voltios, que hemos dicho máximo en alterna, y entre conductor y tierra los 1.200 y por eso vale para categoría C. Sí, sí. Sí, yo entiendo que esto pueda suscitar el debate, pero por eso lo hemos querido aclarar, porque al final cuesta bastante. La IEC 60502 lo dice, que es la madre de las normas de diseño, pero luego expresamente te lo dice también otras normas, en particular la de diseño del cable fotovoltaico lo dice expresamente. Y de hecho al cable ni siquiera lo denomina 0,61 kilovoltios, sino lo denomina 1/1 kilovoltios. Por eso el cable de genérico tiene H1Z2 Z2-K. Y ese 1 significa que es 1/1 kilovoltios, lo que hay después de la H. Entonces, sí, a pesar de que dice eso, igualmente puede funcionar con un conductor a tierra, ¿vale? Ya sabemos, tendrá que haber una vigilancia de aislamiento, pero todo lo que se entiende por un sistema C que pueda funcionar con una fase a tierra hasta que se solucione el defecto, porque lo que estamos garantizando en este caso es la continuidad de suministro o en este caso de generación, pues todo eso está previsto, ¿no? Por eso, digamos, hemos entrado un poco en ese debate porque pone la cabeza bastante obtusa y todavía podría ponerla más si usted mira normas de diseño y ve que, por ejemplo, sí que hay diferentes valores de tensión para cables de inferior tensión. Pues yo pensé que a lo mejor en algún momento estaba razonado por ser valores mínimos de espesor de aislamiento necesarios por cuestiones industriales, tener esos espesores y que se pueda hacer un cable, aunque solo fuera por cuestiones prácticas, pero que va, los cables de 450/750, 300/500 están en la misma. Tienen diferentes valores, tanto de tensión nominal, tensión asignada, ya no se dice nominal, ¿vale?, como de tensiones máximas, cuando son simples y cuando son compuestas. Es decir, la única excepción es el 0,61 kilovoltios, ¿vale? Como estoy diciendo, y por eso lo hemos aclarado. Entonces, aunque cueste, muy sencillo. Oye, dámelo por escrito. Por escrito vienen las fichas, o sea que no hay ningún problema. Pasamos las fichas que quieran y lo escribimos las veces que haga falta, porque ahí está reflejado. Siguiente pregunta. Perfecto. Mira, pongo que también, chicos, tenéis aquí en pantalla en el chat el correo electrónico de Lizardo, ¿vale? Si después de este webinar tenéis alguna pregunta más, si queréis enviar algún proyecto detallado para él, pues aquí tenéis también el email que podéis escribir. Y también hay muchas preguntas, entonces también no sé si llegaremos a contestar todas, pero chicos, enviar correos, ¿vale? Estamos todos encantados de trabajar con vosotros. Eso es, si no por correo, yo no puedo contestarlas. Muy bien. Alberto Ramos, se me genera la misma duda. José María, siempre la tengo. Un 0,61 kilovoltios sería para mí un 0,9/1,5. Volvemos a la misma. Es verdad, es que al final ocurre eso, ¿no? Que cuando se hace una excepción de esta, que a veces cualquiera diría que la ha hecho algún privilegiado con los que hacen las regulaciones, ¿no? Porque tiene toda la pinta, ¿no? Y tal parece eso, ¿no? Parece. Bueno, esto ya suscitó debate a nivel Europa Cable y tal, que es un poco el organismo europeo que trata estos temas a nivel, insisto, a nivel europeo, a nivel CNELEC, y esto está más que debatido. Y es verdad, debería ser un 0,9/1,5, pero el 0,61 kilovoltios, el cable del lado de continua puramente fotovoltaico, el que hemos dicho, el Excedent Class Solar, ese es 1/1,5.
1 kilovoltio. Tensión asignada, ya no se llaman tensiones nominales, ¿vale? Y los cables tipo RVK, o sea, el Energy RVK, el Harmony All Ground, Harmony Class, esos son de tensión asignada 0,6, 1 kilovoltio. Tensión máxima 1,2/1,2 en alterna, kilovoltios alterna, 1,8/1,8 kilovoltios continuos. Claro, sí. Como era el anterior cable de strings acorde a la Tube, bueno, al principio el cable de strings, como dice, cable puramente fotovoltaico, lo que decimos el cable de la zona de captación solar, es verdad que se fue manejando mucho para un lado y para otro y tal, hasta que, ¿qué ocurrió? Sí, empezaron a hacer los parques más grandes y empezaba a venir la consulta de que los inversores tenían una tensión máxima de 1500 y que gustaba ir a la máxima potencia, lógicamente, para economizar mejor. Lo que he dicho antes, con una misma sección yo puedo llevar una potencia a 400 voltios o puedo llevarlo a 1200 voltios y llevar el triple de potencia con el mismo cable, el triple de energía. Eso me interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha ido haciendo y por eso, poco a poco, se ha ido dilucidando el debate hasta dejar tan claro como existe que el cable vale para 1,2/1,2 alterna, eficaz, ¿vale? Valores alterna, eficaz, 1,8 valores máximos continuos. El Harmony All Ground es resistente a los roedores. Esto se puede mirar, algo más resistente, lógicamente, porque tiene esa resistencia al impacto, pero es algo que se puede pensar y se puede mirar, se puede hacer un diseño, digamos, resistente a los roedores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesite, por favor, háganoslo saber. Podemos tener un aditivo igualmente para los roedores, se puede hacer con algún tipo de armadura añadida, si se quiere, y si no, pues el propio cable, evidentemente, resiste más que un cable convencional. Hasta esa ventaja tenemos, lógicamente. ¿Vale? Pregunta, nos dice Esmeralda Pérez, en cuanto a la protección de cables frente a roedores, por lo general suelen incluirse en tubos de acero, pero tengo entendido que existe un aditivo TR&R que sirve como protección. ¿Existe alguna normativa que indique las proporciones necesarias de este aditivo? Dice, ¿es realmente eficaz este aditivo frente a roedores y antitermitas? Bueno, antitermitas el cable ya es, eso sí es verdad. El cable all ground es antitermitas, ¿no? A los roedores hay aditivos. Las cantidades, no sé, los tecnólogos lo conocerán, pero nosotros sí llevamos mucho tiempo que cuando se ha necesitado algún tipo de aditivo en el cable, se ha añadido. Si es efectivo, hombre, sinceramente, lo vamos a decir, como una armadura no hay. Es decir, si alguien quiere un cable de aluminio armado, dice, yo lo que quiero es un cable de aluminio armado porque tengo problemas o sospecho que los roedores, al estar en zonas abiertas, pueden darme problemas. Bueno, pues eso se puede hacer también, ¿vale? Que quizá, bueno, pues es un poco la garantía 100%. No obstante, evidentemente, los aditivos tienen su eficacia. Seguros en todos los casos, en todos los lugares, ya igual, pues tampoco podemos igual meter la mano en el fuego. Evidentemente va a ser un repelente, pero eso es interesante. O sea, eso es algo que también se puede hablar porque se pueden dar diferentes valores de protección a los roedores. José Luis González Beltrán nos dice, el cable HPRZ1 es el que habitualmente utiliza Iberdrola en las instalaciones de media tensión hasta 30 kilovoltios. ¿No es así? Efectivamente, ellos tienen homologados una serie de secciones en 1220 y en 1830. Entonces, sí, es ese, es el que estamos hablando. ¿Ventajas que tiene utilizar un cable ya homologado por compañía? Pues que normalmente se hacen grandes tiradas, por lo tanto, va a ser más barato a la hora de comprar incluso 30 metros. Y que mañana tienes un fallo, igualmente vas a tener en un almacén de media tensión cable para suministrar al día siguiente que andarse con otro tipo de diseños, que también los podemos hacer. Es que yo quiero tripolar de cobre, se hace, acogiéndose a unos mínimos y a unos plazos, pero evidentemente cuando te orientas un poco a lo que comercialmente se consume más, sales ganando, ¿no? Y no obstante es un cable de muy alta seguridad. Es un cable de muy alta, de muy buena calidad, ¿no? De alta seguridad. Alta seguridad se puede hacer si se pide, alta seguridad frente al incendio, ¿no? Nos dice Juan Antonio Ropero, ¿el H1Z2Z2 cumple el HD 60? Sí, cumple, no, bueno, 63, necesito saber. Bueno, me parece que ya sé por dónde va la pregunta. La UNE HD 6364-5-52 es una norma de cálculo de conductores, con lo cual simplemente el H1Z2Z2 se puede utilizar, su sección se puede calcular según la UNE HD 6364-5-52. La respuesta es sí. Es un cable termoestable, por lo tanto habría que buscarlo en las tablas como XLPE y ya está. Y si es para continua, como es el caso, pues XLPE 2, porque son dos conductores cargados. A veces sí que la gente pregunta en la tabla, que a lo mejor es lo que se deduce de aquí, ¿estas tablas de intensidades admisibles valen para continua? Porque claro, estamos pensando en valores eficaces de alterna. Bien,
En una parte apartada de la norma de intensidades admisibles dice que esas tablas valen para valores eficaces de corriente, son valores eficaces de corriente continua o alterna a 50 o 60 hercios. Por lo tanto, las tablas valen. Si era eso que deduzco que posiblemente por ahí fuera la pregunta. Siguiente pregunta. No hay más, me voy. No. Pues aquí podemos estar todo el día. Aquí podemos estar todo el día. Mira, Bueno. paso por esta con de José María también. Mira. Sí. Bueno. Vale, dice, hay algunos cables con clasificación AD8. ¿Vuestro cable de strings y de caja a inversor qué clasificación tiene? Nos dice José María. Dice, el motivo es que en ocasiones tenemos instalaciones que tienen contacto con agua y humedad de forma permanente. Bueno, en principio el cable tiene AD7, ¿vale? AD7 ya es una buena protección frente al agua. A ver, AD7 es lo que se llama inmersión y AD8 es sumersión. AD7 es una influencia externa que supone el contacto con el agua de forma intermitente, que pueden ser días, ¿eh? O sea, vamos a ver. Los cables tipo Harmony All Ground, ¿vale? Son los cables que utilizan los Harmony Clash, que, como sabemos, tienen una cubierta, digamos, más sencilla o una generación anterior de cubierta, por así decirlo, a lo que sería el All Ground. Ese es el cable que utilizan las compañías eléctricas para las redes de distribución. Y ahí lo dejo. Es decir, pues si en el sitio llueve mucho o no y está instalado bajo tubo, como suele ser, pues allí se puede encharcar el agua un día sí, otro también y durante muchísimo tiempo. Y es el cable que se utiliza, no se coge otro, ¿eh? Ese es el que se utiliza. Estrictamente, el cable lo tenemos probado como AD8, ¿vale? El cable de aluminio, ¿vale? Pero insisto, a la prueba me remito en ese sentido. El cable fotovoltaico, de momento, lo que damos es AD7, sin perjuicio de ir más allá, ¿vale? Pero, como digo, AD7 es, digamos, tener un comportamiento frente a la humedad de sumersión intermitente. Es decir, que puede estar al agua, pero que no es un cable para estar. Digamos que la sumersión quiere decir que el cable está para una bomba sumergida, se instala y entonces está continuamente sumergido, ¿no? Y ese, pues, no es el caso en general de los cables, ¿vale? No obstante, el AD8 para el de aluminio, AD7 de momento para el fotovoltaico. Insisto, vendido y con buenos resultados, ¿no? Si no, ya se sabría si al final no se comportara bien frente al agua. Perfecto. Chicos, tenéis una vez más en pantalla un enlace, si queréis, para el webinar de la semana que viene, ¿vale? Apenas haciendo un poquito de recordatorio, ¿vale? Hablaremos con nuestros compañeros de Fluke sobre cómo la termografía puede facilitar el mantenimiento de instalaciones eléctricas, ¿vale? Tenéis ahí un botoncito rojo que pone apúntate aquí. Si queréis saber más información sobre el webinar de la semana que viene, ahí lo tenéis. Mira, paso aquí con la pregunta ahora de Juan Antonio, que pregunta sobre enterrar bajo tubo el cable H1Z2K. Sí, se puede enterrar bajo tubo, sí. Sin ningún problema. Es un cable 0,61 kilovoltios, se entierra bajo tubo, un poco con el supuesto mismo que había dicho antes, que se debía poner un circuito por tubo, pero que la gente pone mucho, sí. Bajo tubo, sin problema. Mira, y Javier pregunta si hay que aplicar el coeficiente de agrupamiento para longitudes pequeñas. Bueno, depende de cómo sea de pequeña, ¿no? En principio siempre, porque evidentemente el calor puede acumularse puntualmente o longitudinalmente. Entonces, en la guía técnica del ITC 19 hay un punto donde dice que, sobre todo, por ejemplo, a las salidas de los cuadros se pueden producir acumulaciones de conductores. Entonces, allí puedes tener una longitud, puedes tener, digamos, comprometido el tema del coeficiente de corrección para un segmento muy corto de toda la línea, cuando la línea luego es muy larga. Entonces, ves penalizada toda la línea por un segmento corto. Habla de hasta 2 metros. Yo... no me gusta. Cuanto más los separemos, mejor si no queremos tener problemas, ¿no? Entonces, aunque sean pequeñas, yo pienso que debe aplicarse el coeficiente, aunque, insisto, ahí hablan de 2 metros. La guía técnica que no es de uso, insisto, no es de obligado cumplimiento. Luego, hay otros casos donde se cambia el sistema de instalación pues, porque vas cambiando de un sitio al otro y pasas por un muro y te hablan de hasta 35 centímetros. Entonces, hay casos así. Pero, insisto, lo que son acumulaciones, ahí hablaba de 2 metros. Si nos queremos agarrar a eso, pero... vale, 2 metros, vamos a ver si lo podemos dejar en 20 centímetros, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiremos para atrás. Bueno, enterrado directamente el H1Z2Z2-K, el Excellent Class Solar no se puede. No se puede. Eso, bajo tubo sí, pero directamente no. Si necesita directamente, podemos tratarlo porque el producto existe, ¿vale? De cable fotovoltaico que, sin desmerecer el resto de propiedades, además se puede enterrar directamente. Igualmente,
otras propiedades mejoradas, aparte, por si se quisieran en algunas condiciones extremas, ¿no? Bueno, ¿qué terminales se utilizan en la transición entre conductor de cobre estañado de las series a conductor de aluminio de ingreso en un inversor de instalaciones fotovoltaicas? Pues esto sí que no lo conozco, pero bueno, si ese ingreso, o sea, si lo típico es que hemos sido, bueno, primero hemos ido de conductor de cobre estañado a aluminio en lo que sería, esa transición se produce en la string combiner box, que ya estará preparada. De hecho, si vamos a conectar aluminio con cobre, pues tienes unos conectores prefabricados ya que son, digamos, evitan los pares galvánicos, es decir, que son conectores bimetálicos que están pensados para este tipo de conexiones, ya sea en parques fotovoltaicos o en otros sitios, ¿no? Entonces, esos conectores ya están pensados y evitan los pares galvánicos y, por lo tanto, no dan problemas, ¿eh? Existir en el mercado los tienen. Chicos, pongo en pantalla una vez más la encuesta de este webinar, ¿vale? Pues veo que hay unos cuantos de vosotros que todavía no habéis dado vuestra opinión. Si podéis rellenar estos campos, yo agradecería. Y nada, chicos, tenemos más algunos minutos para alguna última pregunta. No sé si quizá me dejé algunas preguntas al principio de todo, pero me la podéis volver a hacer, por favor. Y nada, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿No? A ver, que antes había... Alfonso pregunta el tema de cableado de tierra. ¿Qué pasa con el cableado de tierra, Alfonso? Cuéntame cosas. Luis pregunta si se va a enviar la presentación. Sí, mañana enviamos a todos vosotros la grabación de este webinar y también la presentación. Y también podéis acceder a la página web de Voltimum, donde también encontraréis la grabación junto con el PDF. ¿Más preguntas? Entonces, Alfonso pregunta si el tema de cableado de tierra, ¿cómo se conecta entre paneles o pasantes? ¿Es esto? Bueno, el cableado de tierra aquí... Sí, perdón. Sí. Bueno, el cableado de tierra, ahí ya no conozco del todo. Vamos a ver, si nosotros tenemos en la canalización el conductor de tierra, se puede hacer con cable fotovoltaico igualmente, aunque yo lo que he visto más bien es que hacen un conexionado, ya con cable desnudo, que no tratamos, y bueno, pues conectan los paneles. Sí que hay mucho cuidado porque dicen hay que conectarlo en la patilla que se dice y de la manera que se dice, porque el aluminio anodizado puede dar sin problemas y todo esto, pero ya sobre conexionados con conductor desnudo no podía decir, y con conductor aislado, la parte que se hace para tierras es verdad que se suele hacer con cable normal, que ya es amarillo-verde y que en general no hay cable fotovoltaico amarillo-verde, pero bueno, se podría hacer con cable fotovoltaico perfectamente, o incluso se debería, pero bueno, va un poco por criterios, no deja de ser otro cable de la propia instalación, ¿no? ¿Sabes? Pero mira, ya Juan más Antonio te preguntaba... Uy, perdona. Sí. Mira, no, que Juan Antonio preguntaba si el cable ZZF se ha retirado del mercado. No, el ZZF no se ha... Bueno, vamos a ver, se refiere al cable fotovoltaico ZZF, ¿vale? Porque existe un ZZF, el H07ZZF, que es para ferias y demás, ¿no? Bien, no, el ZZF básicamente sí ha sido absorbido por los cables de esta nueva referente. Digamos, estaría dentro de aquel conjunto de cables que se vinieron ofreciendo en el mercado de un tipo, de otro, hasta que parece que hay una norma que hace converger y hace que los fabricantes pues se acojan a ella como norma referente para sistemas, para instalaciones fotovoltaicas para el lado de continua, y que, como digo, esa norma, insisto, está en la norma referente europeo para instalaciones de autoconsumo, e igualmente figurará en la ITC-BT 53 del futuro reglamento, ¿vale? Entonces, pues el ZZF se puede dar casi por amortizado ya. Perfecto. Pues chicos, creo que podemos terminar por aquí. Tenéis en pantalla el enlace del correo electrónico de Lizardo, que lo dejo aquí también por audio, es lizardo.recio@prismiangroup.com. Si queréis escribir un poco más o una pregunta más estructurada, seguro que Lizardo les puede ayudar. Repito una vez más, mañana por la mañana tenéis el webinar grabado en voltimum.es y también la presentación, por si queréis verlo otra vez o guardarlo y todo más. Y nada, quería agradecer una vez más a todos nuestros compañeros de Prysmian y General Cable por la confianza con Voltimum, organizando un webinar más. Y claro, la presencia tuya, Lizardo, que siempre es un placer tener estas charlas contigo sobre cableado.
Vale, muchas gracias a Voltimon y, por supuesto, a todos los asistentes. Y, bueno, a ver si pronto mejoramos todo esto. Afortunadamente, parece que el mercado o el sector fotovoltaico parece que va para arriba a pesar de los pesares. Vamos a ver que esto siga adelante y a ver si pronto superamos lo que se nos ha venido encima. Gracias a todos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a todos y nada, nos vemos la semana que viene, el jueves a las 4 con el webinar sobre termografía, cómo la termografía puede facilitar el mantenimiento de sus instalaciones con nuestros compañeros de Fluke. Venga, chicos, que tengáis una buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.